Y ahora que has mencionado lo del involucrarse, actualmente hay una conversación bastante productiva y en desarrollo en la poesía respecto de lo que es ficción y lo que es autoficción. ¿Tú te has preguntado o eres consciente de en qué lugar se ubica tu poesía? ¿Tu poesía va más hacia la ficción, a la autoficción? ¿Está en un lugar intermedio? ¿Qué podrías contarnos respecto de eso? Bueno, obviamente yo creo que todo lo que el poeta toma y transforma es ficción en sí. Yo trato de recuperar las historias, las experiencias de la gente y llevarlo a la palabra. De hecho, o quiero como instaurar quizás esa mecánica a lo que le llamo vociferismo literario, que es el recuperar las voces del entorno y llevarlo a los versos. Entonces creo que hay un grado obviamente de ficción, pero también un grado de historia, del tiempo en que pasa la gente que me rodea, y eso lo voy a tratar de recuperar siempre. De todas las historias que has recuperado hasta ahora, en tu joven y fructífera trayectoria, ¿hay alguna de la que te sientas particularmente orgulloso? Oh, yo creo que no podría señalar a uno solo o a una sola. Creo que todos son importantes entre sí. Eh, sí hay quizá elementos familiares que están como más cercanos, pero yo creo que todo radica o tiene algún grado de importancia cuando lo trato de plasmar en la página, porque lo selecciono, lo elijo de esa manera. No es algo como que vaya generando escritura, 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 escritura y de ahí seleccione. Trato de meterme en alguna historia, en algún caminar y trabajar en ello hasta que salga. Generalmente eso es lo que hago, obviamente dejo un espacio tiempo para que repose el texto, pero me involucro en la persona misma y su historia. Y em, estas definiciones que tú haces de tu trabajo poético se capsulan muy bien en un poema homónimo, también llamado Definiciones. A mí me llama mucho la atención los versos de este poema porque intentan definir lo que es la poesía y hay algunas imágenes potentes respecto de qué es ella. Dice que, por ejemplo, es la madre de la rebeldía, que es la flor de los desamparados, etcétera. Y en específico, hay dos definiciones por las cuales me gustaría consultarte. En ese poema, en un verso, se define la poesía como brujería y hacia el final se define como un remedio. Explícitamente el sujeto poético dice que la poesía es el remedio, perdón, que tengo para sanarme. Detengámonos un poquito en la poesía como brujería. ¿De qué manera entonces vendría el poeta a ser un brujo? ¿Cuáles son los elementos que usa para hacer su magia o sus hechizos? ¿Cómo podrías desarrollar un poquito esa alegoría? Sí, bueno, lo que es el poema en sí, como definiciones, ya no existe como tal. O sea, hoy en día, al 2024, sería como el menjunje de los patios. Ese es como el título que trabajé. Pero sí interesante dentro de lo que es la pregunta, porque yo siempre trato de subir o de ir publicando poesía en diferentes revistas, pero es más que nada para el feedback e ir cambiando, o ir viendo más o menos lo que me van diciendo la gente, ir puliendo más que nada. Entonces el poema de definiciones hoy en día, que es el menjunje de los patios, conserva así esos dos elementos. El concepto de brujería, creo yo, que tiene que ver porque hay mucha poesía, eh, más mala que buena, y lo mismo con los poetas, muchos poetas. Entonces siento que al igual que la brujería, hay brujería buena, mala, más mala que buena, y dentro de los brujos también. Nosotros sacamos ingredientes, recolectamos algunas situaciones para obtener algún tipo de contenido. Entonces yo creo que eso es parte de lo que sería como la poesía como brujería. Siento que a veces sanador en el concepto, en el sentido de que uno busca respuestas también dentro de la palabra, dentro de las imágenes, o incluso a veces alguna pregunta que nos pueda como ayudar en el día a día.
Entonces siento que por eso quizás son esos dos conceptos bien claves y que sobrevivieron a lo que fue el poema Definiciones, el concepto de brujería y el concepto de que es lo que tengo para sanarme, porque siento que a veces igual en la poesía me refugio y trato de refugiar al resto. O sea, si yo encontré refugio ahí, creo que en el resto también, o en las palabras, en los versos, también la gente se puede reencontrar y refugiarse en ellas. Y en otro de tus poemas aparece también un conjunto de versos muy interesante. Me refiero al poema Cavilaciones Tempranas, que dice lo siguiente: que la madre te cobije y que la rabia desaparezca, cansados de revoluciones, ¿habrá espacio para una más? Y en este sentido quiero separar al sujeto poético que aparece en el poema y preguntarte a ti como Julio, como persona. ¿Crees tú que hay espacio para otra revolución? Y si es que la hay, ¿cómo sería esa revolución? ¿Cuál sería el arma de esa revolución? Yo creo, bueno, ese concepto de revolución de manera natural creo que son todos los días. Creo que el ejercicio de levantarse, de ir a la guerra, de la rutina, de pasar esas 24 horas más, para mí eso es el concepto de revolución. Dentro de lo que quizás asociado al contexto, me parece que estamos en constantes revoluciones. Y lo más importante creo es esa revolución de mantener viva la infancia y las generaciones que vienen. Yo creo que es ahí donde hay que, o esa es nuestra revolución. O sea, sabemos que la adolescencia en sí está pasando por malos pasos, ¿no es cierto? Pero quizá es nuestro momento de decir un pausa y enfocarnos en las nuevas infancias, enfocarnos en la manera en que ellos observan la vida, y eso yo creo que es la mayor revolución. Noto en tu respuesta mucho de creencia. Suele llegar a esa forma verbal de yo creo, yo creo, yo creo, y me es imposible no conectar con un poema muy visceral que aparece en tu catálogo, llamado Credo de Supervivencia en una vieja conversación. Este es un poema que yo recomiendo de sobremanera a todos quienes nos están escuchando, porque como dije, es muy visceral y es muy ilustrador de la voz poética que forma Julio. Y aquí me quiero detener y quiero preguntarle al Julio persona y al Julio poeta. ¿En qué cree el Julio persona y en qué cree el Julio poeta? Bueno, dentro de lo que ha sido mi vida, creo que he vivido varias desilusiones en sí, y es por eso tal vez el concepto de creer me es muy complejo, es muy difícil. Para mí, por eso quizá trato de evocar la descripción, la evidencia, trato de abrazar la realidad en sí. Yo creo en la gente, yo creo en lo que muestra la gente, en las acciones, eh, en cómo actúa la gente y en lo que guarda. Yo creo que es también una cofradía, hay una cajita de Pandora en cada persona que también me intriga conocer o abrir en algún momento. Yo creo que eso es en eso creo, de que hay una polaridad de lo que podemos observar y de algo desconocido que obviamente uno podría rescatar a través de quizá una resiliencia en tratar de conocer la experiencia de la gente. Eso es lo que o ahí yo me involucro. Tengo que hacerte una confesión. Yo que te he leído mucho, tengo mi verso favorito de tu catálogo. Este verso aparece en el poema En el patio de la casa. Hay un verso que se compone de 3 palabras que cuando lo leí me golpeó por lo simbólico y lo conciso de él. En este poema hay una parte que dice leo el horizonte. Y yo me preguntaba, ¿qué lees tú en el horizonte de tu poesía? ¿Qué leo en el horizonte? Generalmente hay mucho temor, hay, hay soledad, pero también está eso lejano, esa luz de esperanza, creo yo. Leer el horizonte, eh, vuelvo a rescatar lo que es el sentido de la gente que me conoce, de la gente que me está conociendo, de la gente que tengo cercana.
Creo que leer el horizonte a diario tiene que ver con tratar de ser lo más natural posible y ojalá de tratar de hacer como el bien y el ayuda que podemos eh, lograr a través de nuestras acciones. Yo creo que eso es como lo importante de leer el horizonte. Ese temor de qué es lo que va a pasar mañana y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo, o por lo menos tratar de mejorarlo un poquito. Ujú. Y para terminar nuestra conversación, quiero preguntarte, en tu opinión y en tu experiencia como poeta, ¿qué cosa entrega la literatura a la gente que ninguna otra arte puede entregar? Wow, no sé si otra arte no lo puede entregar, la verdad, pero sí siento de que la palabra en sí tiene mucha fuerza, mucha potencia y nosotros somos animales sociables, claramente, entonces la comunicación tiene que estar y yo creo que quizá la palabra nos ayuda a tener una serie de caminos. O sea, creo que la poesía es un mapa de alternativas y esas alternativas no llegan a un solo final, hay varios finales. Yo creo que eso es lo atractivo de la poesía y es lo que, por eso que a cada uno tiene gustos diferentes, tiene ambiciones diferentes en cuanto a lo que es lo que busca o la imagen que quiere lograr o la imagen que obtiene dentro de la lectura de la poesía. Yo creo que en definitiva la poesía como herramienta o proyecto artístico o como arma quizá para mejorar el entorno o intentar mejorarlo, es netamente el sentido de que la gente necesita la palabra para encontrar nuevas alternativas. Y si la poesía es un mapa con rutas ciertas o con rutas inciertas. No, yo creo que es totalmente incierto, toda ruta y ripiada. Y yo creo en eso, creo en un camino bien áspero, bien complejo, ya sea la tierra, ya sea el mar, pero son rutas complejas. Yo creo que eso ayuda a la poesía quizás a mostrarnos cómo es lo difícil de vivir, pero lo bonito también. Lo complejo de vivir, pero también lo atractivo de lo que tiene el día a día en nuestros años, o nuestra pasantía por estos lugares. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me aman. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, ya olvidé. Ya otro podcast irrelevante es producido por Matías Díaz Huirimilla en colaboración con Laboratorio Nómada. Usando un celular irrelevante, entrevistaré a artistas del territorio de la región de los lagos para, por medio de preguntas irrelevantes, llegar a ideas relevantes. Ah, por cierto, ¿qué significa ya? Nadie sabe, pero en Calbuco muchos lo decimos. Ya es entonces como el arte. Nadie sabe bien qué significa, pero todos la necesitamos.